todo comenzó el 14 de mayo del 2021, con la desaparición de Reina Amador de 34 años de edad. Había sido reportada como desaparecida en la colonia San Juan Ixtacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Aquel día Reina le había comentado a su esposo, Bruno Portillo, que iría a comprar unas refacciones para celulares en la Plaza Meave, en el centro histórico de la ciudad, e iría acompañada de Andrés Mendoza, de 74 años, y a quien ya tenía tiempo de conocer. Sin embargo, cuando Bruno llegó a su casa, se percató de que su esposa aún no regresaba, solo estaban sus 2 hijas. Llamó a su teléfono pero no contestó, así que dadas las 11 de la noche, acudió a la casa de Andrés, quien le dijo que no sabía nada de ella, porque según él no la había visto en todo el día. Como Bruno era excomandante de policía, rápidamente pensó en reportar la desaparición, así que acudió ante las autoridades para realizar el reporte. Fue así que el sábado 15 de mayo, Bruno Portillo solicitó el apoyo para revisar las cámaras de seguridad en esa zona. Y para su sorpresa, las cámaras mostraron a su esposa llegando a la calle donde vivía Andrés. Sin embargo, nunca se le vio salir de ese domicilio. Fue entonces que a las 8:40 de la noche acudió a la casa de Andrés en compañía de su cuñado para encarar a este hombre. Tocó a la puerta, pero este nuevamente le dijo que no sabía nada de ella. Bruno le dijo que abriera la puerta, que solamente le quería hacer una pregunta. Entonces Andrés entreabrió la puerta, y fue en ese preciso momento que Bruno empujó el portón y entró. Andrés les dijo que no iban a encontrar nada, pero el esposo de Reina sabía que algo no estaba bien. Así que revisó las diferentes habitaciones que se encontraban en el interior. Todo parecía estar en orden, hasta que llegó a la recámara del sujeto. Estando allí dentro, observó unas cajas de cartón. Su intuición lo llevó a mover esas cajas. Una vez que lo hizo, se dio cuenta que allí debajo había un sótano. Al bajar, se llevó la enorme sorpresa de que un cuerpo se encontraba en distintos recipientes. Y en una mesa se encontraba el rostro y el cuero cabelludo ya desprendidos del cráneo. Cuando Bruno observó, aterrado, ese lugar, se percató de que se trataban de las pertenencias de Reina Amador. Fue en ese momento que se dio cuenta que se trataba del cuerpo desmembrado de su esposa. Mientras Bruno y su cuñado estaban distraídos examinando el sitio, el sujeto intentó escapar y salió corriendo del inmueble. No obstante, fue sometido de inmediato y Bruno le llamó a la policía. Los vecinos, extrañados de la situación, intentaron ayudar a Andrés, sin saber por qué lo estaban esposando. Bruno lo llevó nuevamente al interior del domicilio, lo sentó en una silla y le preguntó por qué lo había hecho. Mientras uno de los oficiales que se encontraba en aquel momento solicitó apoyo para darle aviso al Ministerio Público, ya que necesitaban una orden de cateo, porque habían encontrado un cuerpo seccionado y tenían la sospecha de que no era la única víctima. El hallazgo de este crimen se volvió tema nacional, y quienes conocían a Andrés Mendoza quedaron asombrados, pues aseguraban que este hombre, a quien conocían como el Chino, era un hombre tranquilo. Incluso fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia. Una vez que se autorizó la orden de cateo, la policía ingresó al inmueble, ubicado en la calle Margaritas número 22, en Lomas de San Miguel, Atizapán, Estado de México. Al estar ahí dentro, lograron observar la habitación donde estaba el sótano y donde tenían los restos de la mujer. Este sótano había sido construido debajo de la cama de este hombre. Cuando los oficiales descendieron al sótano por medio de las escaleras de madera, encontraron el cuerpo cercenado de una mujer. También hallaron unos pies cortados desde el tobillo. Estaban sobre una silla junto a unos cuchillos, un machete y una lima. Sobre la mesa se encontraron los restos de una extremidad encharcada de sangre. Y en botes de plástico se encontraban los órganos y demás restos. Algunas partes estaban cubiertas de sal para conservar la carne fresca.
mientras que un rostro y una cabellera eran parte del cruel hallazgo. Rápidamente se solicitó la intervención de servicios periciales. En un principio se pensó que se trataba de un solo crimen, pero cuando se procedió con la investigación lograron hallar, además de los restos, 12 celulares, maquillaje, ropa de mujer, zapatos, collares y demás accesorios femeninos. También encontraron algunas cintas de VHS, donde se presumía que había grabado todo. Durante el cateo pudieron hallar algunos cuadernos con anotaciones escalofriantes, donde había una lista de mujeres que presuntamente habrían sido sus víctimas. Pero sin duda, lo que les causó más escalofríos fueron algunos rostros desollados con la cabellera completa y en perfecto estado de composición. Después de esto, los agentes no tenían ninguna duda de que estaban frente a un posible asesino en serie. Una vez detenido, Andrés Mendoza se le dictó prisión preventiva, fue vinculado a proceso y confesó que quería decir la verdad. Mencionó que en efecto, que había asesinado a Reina. La chica trabajaba en una tienda de celulares, a unos pocos metros de la casa de Andrés. En ocasiones, el hombre la visitaba en su negocio, le ayudaba a realizar algunas compras o algún favor. Aquel día de su desaparición, el sujeto había quedado de verse con Reina Amador para acompañarla a comprar los accesorios de su negocio. Anteriormente ya lo había hecho, por eso fue que no desconfió de él. Ese día, a las 5 de la mañana, Reina le dijo a su esposo que iría con Andrés, que la acompañaría a comprar los accesorios. Según la declaración de Andrés, Reina acudió a su domicilio y mientras estaban ahí comenzaron a discutir porque Mendoza le dijo que como lo colmaba de atenciones se había enamorado de ella. Así que le propuso tener una relación y como ella se negó a su petición, tomó un cuchillo y le cortó el cuello. Al momento de lesionarla cayó al suelo, pero como todavía respiraba, comenzó a apuñalarla en el pecho varias veces. Una vez perpetrado el crimen, comenzó a seccionarla. Puso las partes de su cuerpo en unos botes para meterlos al sótano, y para aligerar el peso, el torso lo cortó como bistec. Luego la subió a una mesa y le quitó el rostro. Mencionó que era tan guapa que quería conservarlo para siempre. Posteriormente, le puso sal a la carne y extremidades para evitar que el lugar se llenara de moscas. Pero no solo confesó eso, además afirmó que debajo de su sótano había enterrado a 4 mujeres más. Sin embargo, el registro que tenía en sus libretas y las fotografías que tenía decían otra cosa. En una hoja escrita de su puño y letra había una anotación fechada del 17 de diciembre de 1974, en donde aparentemente describe a una de sus víctimas, la cual vivía en Cuautepec, en la calle Hank González. A las 5 de la mañana le arrebató la vida, o al menos esto era lo que decía en el escrito. Cabeza, 4,5 kilos, busto, 1,5 kilos cada uno. Costilla y brazo derecho 14 kilos, páncreas, hígado y corazón 4 kilos, y así describe cada parte del cuerpo con su correspondiente peso. Aquello sin duda resultó aterrador para los investigadores del caso, quien en ese momento aún no tenían ni idea de la magnitud que este caso iba a tener. Entre las cosas que se pudieron hallar fueron unas cintas de grabación. Andrés filmaba cada segundo de sus crímenes. Tranquilamente colocaba su cámara y procedía a cortar cada parte de su víctima. Para muchos era el peor caso con el que se topaban. Apenas lo podían creer. Los días posteriores, las autoridades acordonaron el recinto. Pronto comenzarían con las excavaciones en el lugar y verificar si en verdad había restos óseos en el sótano. Pronto se confirmarían las palabras de este sujeto, que fue llamado por los medios de comunicación como el monstruo de Atizapán. La primera excavación se realizó en el área del patio y la cocina, cuya superficie es de 20 metros cuadrados. En ese lugar se encontraron diferentes huesos. Después se procedió a la excavación principal, donde se encontraba el sótano.
Ahí se pudieron recuperar cráneos y varios huesos. En un principio se reportó el hallazgo de 1.137 restos óseos, pertenecientes a por lo menos 4 personas. Mientras tanto, Mendoza confesó que en ocasiones se comía algunas partes de los cuerpos. Esto desató los rumores de que el detenido cometía canibalismo, lo que dejó impactados a los vecinos, pues aseguraron que anteriormente Andrés había trabajado en el rastro y había puesto su carnicería. Esto explica los cortes perfectos que le hacía a los cuerpos. Pero eso no era lo que los tenía realmente inquietos. Y es que muchos de ellos testificaron que cuando cerró su negocio dejó de vender carne. Y es que en ocasiones iba a las casas de su barrio y municipios cercanos a vender carne que supuestamente le habían mandado de Oaxaca, lo cual hace suponer que esto era mentira y que en realidad la carne que vendía eran piezas de sus víctimas. Incluso recuerdan que la vendía a un precio muy accesible y era tan generoso que siempre daba de más. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació en Oaxaca el 29 de noviembre de 1947. Los vecinos recuerdan que llegó a Tizapán de Zaragoza en la década de los 80s. El hombre siempre fue muy tranquilo y reservado. Hace 11 años atrás había puesto una carnicería, la cual le permitió conocer a muchas personas. Gracias a esto comenzó a relacionarse con gente muy importante. Incluso era parte del equipo de un partido político. En el inmueble donde él habitaba, le rentaba un cuarto a una pareja con hijos. Nadie de ellos se percató de lo sucedido y nunca notaron nada raro. Dentro de las identificaciones que se hallaron en su domicilio, una de ellas corresponde a Norma Jiménez, quien se encontraba desaparecida desde el día 6 de agosto del 2011. Norma era de tez morena clara, de complexión robusta y grandes caderas. Tenía una mancha en el pómulo derecho. Era conocida por ser una madre trabajadora. Tenía 39 años al momento de desaparecer. Aquel día salió de trabajar como de costumbre en un bar llamado El Barrigón. Tenía un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche. Aproximadamente a las 10 de la noche con 15 minutos, llamó a su familia y les dijo que iba camino a su casa. Sin embargo, nunca llegó. La razón fue porque Andrés la llevó a su casa con la promesa de pagarle bien. Como él sintió que lo hizo de menos, la apuñaló en el corazón y cercenó su cuerpo, para finalmente enterrarla en el patio trasero de su casa. Otra de sus víctimas fue Berenice Olvera, una chica de 20 años de la misma complexión de la víctima anterior. Ella trabajaba en un bar llamado El Minero. El día 7 de abril del 2012 salió de su domicilio y nunca más la volvieron a ver. En ese mismo año, detalló que conoció a 2 chicas, Ailín y Gardenia, trabajadoras del mismo bar El Barrigón. Andrés confesó que las llevó a su domicilio y cuando éstas se negaron a tener una relación con él, las asesinó y las sepultó en el sótano. En el año 2016, Flor Vizcaíno, de 38 años de edad, salió de su casa en el fraccionamiento Tejabanes, en Tlalnepantla, y como en los casos anteriores, jamás la volvieron a ver. La mujer desapareció desde el 16 de octubre. Desde ese entonces no se supo nada más de ella. Fue hasta que durante el cateo, en el hogar de Andrés, pudieron hallar su credencial de lector. Flor era madre de 2 adolescentes y se desempeñaba como mesera. Actualmente estaba divorciada y sus hijas aquel fin de semana se habían ido con su padre. Ella salió a eso de las 11 de la mañana. Aquel día publicó un mensaje en Facebook dirigido para sus hijas. Las horas corrían, pero nunca volvió, así que sus familiares decidieron reportar su desaparición. Su ficha rondó por algunas redes sociales, pero jamás lograron una información relevante. Debido a su trabajo, conoció a Andrés, quien en ocasiones la invitaba a comer y le ofrecía regalos. Sin embargo, ella también se negó a ser su pareja sentimental, por lo que se piensa la pudo haber asesinado. Dentro de las credenciales halladas en el domicilio de este hombre, se logró hallar la de Rubicela Gallegos, de 32 años de edad, quien desapareció el 20 de julio del 2019 en la colonia San Javier, en Tlalnepantla. La última vez que se le vio fue en un restaurante y el momento quedó grabado por las cámaras de vigilancia.
La mujer era madre de un niño de 5 años. Hacía tiempo se había mudado de Monterrey a la Ciudad de México, con la esperanza de crear un mejor futuro para ella y su hijo. Quería estudiar petroquímica, sin embargo, antes consiguió un trabajo en el banco, y en sus tiempos libres repartía comida con la aplicación Uber. Aquel día descansó, pero aprovechó para ganar un poco de dinero extra. Decidió hacer unas entregas a domicilio. Su familia se dio cuenta de su desaparición cuando Rubicela no llegó al aeropuerto a recibir a su hermana, quien pasaría unos días con ella. Al llegar al apartamento donde vivía su hermana, solo pudo hallar a su sobrino, quien ya tenía abandonado 5 días en el inmueble. Fue hasta el 27 de julio que se reportó su desaparición. La motocicleta en la que viajaba fue encontrada en la colonia San Javier, pero no había rastro de la chica. Detalló durante su confesión que elegía a sus víctimas por bonitas. Sin embargo, si alguno lo rechazaba, había firmado su sentencia con él. Entonces procedía a su siguiente plan. Las invitaba a su casa a comer, con la promesa de darles alguna ayuda o pagarles más dinero del que pedían. Cuando alguna mujer acudía a su domicilio, lo primero que hacía era ganarse su confianza, hasta que en un descuido tomaba un cuchillo y las apuñalaba en el corazón o el cuello. Rápidamente las sometía para que no gritaran. Una vez dejando de moverse, procedía al desmembramiento. Como eran bonitas, les cortaba el rostro para conservarlo. Lo arrancaba con mucho cuidado junto a su cuero cabelludo. Algunas partes del cuerpo las cortaba para su consumo. Los familiares de otra mujer desaparecida se acercaron a las autoridades, esto para proporcionar sus muestras de ADN y compararlas con los restos hallados en el inmueble. De acuerdo con sus familiares, el 2 de diciembre del 2017, Marta Durantes, de 37 años de edad, salió de su domicilio en Atizapán, a unas cuadras del domicilio de Andrés Mendoza. Aquel día, su hijo mayor de 15 años le marcó en 2 ocasiones y le dijo que estaba en la colonia Villas de la Hacienda. No obstante, cuando su hijo le volvió a marcar, ya no contestó. Luego de varias horas y de que Marta no llegó a su casa, su esposo y 3 hijos acudieron a la fiscalía a reportar su ausencia. A partir de ese día no supieron nada más de ella. Sin embargo, Marta conocía a Andrés, puesto que hace unos meses le había ofrecido trabajo de limpieza en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana. Cuando sus familiares vieron la terrible noticia, se imaginaron lo peor y pensaron que la razón por la que quizás Marta aún no aparecía es porque había sido víctima de Andrés Mendoza. Dentro de las posibles víctimas de este sujeto se encuentran María Mares y su hijo de 7 años de edad, quienes desaparecieron el 24 de diciembre del 2014. Matilde Mares, hermana de María, declaró que la mujer era madre soltera y quien vendía dulces en un puesto de las canchas de la colonia, en compañía de su hijo. Andrés le permitía guardar su puesto dentro de su casa. El día que María y su hijo desaparecieron, salieron por un momento de su domicilio, en San Juan Ixtacala, y lo único que le dijo a sus familiares es que no iría lejos. Los familiares, al ver que no llegaban, salieron a la calle a buscarlos, pero no lograron encontrarlos. Tras preguntarle a toda la colonia por el paradero de ambos, solo una persona aseguró haberlos visto el día de su desaparición. Ese hombre era Andrés Mendoza, quien incluso en su cinismo se ofreció a acompañar a la hermana de María al Ministerio Público para reportar la desaparición y cooperar con las autoridades. Nadie sospechó de él porque era muy conocido en la colonia. Desde mayo hasta la fecha, se han encontrado 4.300 restos óseos, correspondientes a 18 mujeres y a un menor. A pesar de que se ha encontrado evidencia de 19 víctimas, se cree que la cifra podría ser mayor, pues Andrés Filomeno Mendoza Celis afirmó que por lo menos había asesinado a 30 mujeres.